Todas estas preguntas que vamos a revisar son preguntas que han venido en exámenes anteriores. No por eso aseguramos que vayan a venir en otros exámenes, ¿ok? Toma esto como un repaso y para que veas el nivel que trae tu examen. Pregunta número 1, tenemos esta preguntita, dice, relaciona las siguientes columnas. Y tenemos, bueno, podemos ver del lado derecho una tablita. Esa tablita pues trae, podemos ver que trae aquí las eras geológicas, y también podemos ver que vienen aquí las características, en este caso, de esas eras. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con esta parte. Lo primero que debes de recordar, lo primerito que debes de recordar es que en la cronología del tiempo tendremos lo siguiente. En la cronología del tiempo tendremos a León. ¿Qué son los eones? Los eones son periodos de tiempo de miles de años. En este caso tenemos el león ádico. También tendremos el león arcaico, eón arcaico. También tenemos el león proterozoico. Y tenemos también al eón fanerozoico, que justamente este eón es donde nos enfocamos en el estudio. De igual manera, tendremos las eras. En el caso del eón ádico, arcaico y proterozoico, tienen distintas eras, pero generalmente lo denominamos como arcaico, ¿vale? Así es como lo llegamos a denominar, como el arcaico, desde el eón ádico hasta el proterozoico. Mientras que en el caso del fanerozoico, pues es donde tenemos las eras que estudiamos, la paleozoica, que es la primera. También tenemos la mesozoica, y por último tenemos también la cenozoica, ¿ok? Dentro del arcaico se encuentran también los periodos, después de la era tenemos a los periodos, y dentro del arcaico tenemos al precámbrico. Acuérdate que el periodo precámbrico es el primer periodo de la era paleozoica, ¿ok? Pero en esta parte, como todos los eones anteriores los estamos englobando en uno solo que corresponde al arcaico, ¿sale? Pues entonces el precámbrico lo vamos a considerar como uno antes, ¿va? De igual manera, en el cenozoico, cada una de estas va a tener sus propios periodos, pero en el caso de la cenozoica, tendremos al periodo terciario y al periodo cuaternario, que es el periodo actual, justamente. ¿Va que va? Y bueno, aquí tenemos este pequeño esquemita, ¿vale? Que ejemplifica justamente algo que representa como tal a los eones, las eras y los periodos, ¿ok? Entonces, con respecto a la pregunta que tenemos, ¿qué es lo que nos está pidiendo la pregunta? La pregunta nos está diciendo aquí la cuaternaria, cenozoica, mesozoica, arcaica y paleozoica. Entonces, número 1, la arcaica. La arcaica, pues ya sabes con lo que acabamos de mencionar, sabes que la arcaica engloba a todos los eones anteriores, y la cuaternaria pues no es una era, más bien es un periodo de la cenozoica, ¿va? Ahora, con respecto a esto, ¿vale? Con respecto a esta relación tendríamos número 1, inciso A, incluye el periodo llamado precámbrico, pues esto va incluido en la arcaica. Acuérdate que el precámbrico es antes del cámbrico y el cámbrico es el primer periodo correspondiente a la paleozoica, a la era paleozoica. Entonces, todo lo que esté antes se llama precámbrico, que eso va incluido en la arcaica, ¿va? Por lo tanto, el número 4 tendría que ir relacionado con la A. También te dice aquí, corresponde al periodo terciario, ¿ok? Entonces, corresponde al periodo terciario, pues eso tendría que ir en la cenozoica, en la cenozoica. Ahí es donde está el terciario y el cuaternario. Entonces, la B tendría que ir con el número 2. Se extiende hasta la actualidad, pues esa es la cuaternaria, esa es la actual. Entonces, tendría que ser 1C. Posteriormente tenemos dos de los periodos en los que se subdivide, son cámbrico y silúrico, pues vaya, en este caso tendría que ser la paleozoica. No olvides que la era paleozoica tiene 8 periodos: cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Entonces, justamente aquí tendría que estar en la paleozoica. La 5 tendría que ir con la D. Y por último tenemos Triásico, Jurásico y Cretácico, que estos pues son característicos de la era Mesozoica, que es donde vivían los dinosaurios.
entonces tendríamos que colocar 3E, ¿vale? Y así queda nuestra relación de columnas, chicos, ¿va? Por lo tanto, escojo una opción que tenga esto, 1C, 2D, 3E, 1C, 2, ¿dónde está? 1C, 2B, 3E, 4A, 5D, sería el inciso E, chicos. Esa sería la respuesta correcta porque pues relaciona de manera adecuada las columnas. Aquí tenemos otra pregunta correspondiente a las eras geológicas, nada más que aquí pues estudia principalmente a los periodos, ¿ok? Entonces, aquí pues debes de conocer muy bien todos los periodos, ¿va? Y bueno, con fin de repaso, pues acuérdate nuevamente del eón fanerozoico. En el eón fanerozoico tenemos a la era paleozoica, paleozoica. Esa es la primera era de este eón, ¿ok? El paleozoico, chicos, o la era paleozoica, se divide en los siguientes periodos. El periodo cámbrico es el primero, acuérdate, por eso todo lo que es antes se llama precámbrico. También tenemos el ordovícico, ¿va? También tenemos aquí al silúrico, silúrico. De igual manera, después del silúrico ocurrió el devónico. Después tenemos al carbonífero, carbonífero. Y por último tenemos al pérmico. Esos son los 8 periodos, los 6 periodos de la era paleozoica, ¿ok? Posteriormente de la era paleozoica continúa en este caso la era mesozoica, mesozoica, que es característica por los dinosaurios. En este caso tenemos el primer periodo que sería el Triásico. Después del Triásico tendremos al Jurásico, que es donde predominan los dinosaurios. Y por último tendríamos al Cretácico, Cretácico, que es justamente el periodo donde los dinosaurios se extinguen, ¿va? Por último, tendríamos a la era Cenozoica, Cenozoica. Dentro de la era Cenozoica, pues tendremos al periodo terciario y al periodo cuaternario. ¿Ok? Tendremos estos 3 periodos aquí involucrados, ¿va? Y bueno, lo primero que debes de saber es esto, ¿vale? ¿Cuáles son los periodos de cada era? Es lo primerito que debemos de conocer, ¿sale? Ahora, vámonos a la preguntita, vamos a la pregunta. En la pregunta tenemos aquí esto, Cretácico, Devónico, Ordovícico y Precámbrico. Entonces, empezamos a formación de las células procariontes heterótrofas y de los primeros seres vivos. Bueno, en este caso, acuérdate que la Tierra se formó hace más de 4.000 millones de años y justamente, ¿vale? En todo ese precámbrico, en el eón ádico, arcaico y proterozoico, en esos eones que los englobamos en el precámbrico, es ahí en donde surge la vida. La vida no surge en el paleozoico ya había vida, ¿ok? Sino que la vida en este caso inicia en el precámbrico. Antes del fanerozoico ya había vida. Por lo tanto, podría relacionar en este caso el número 4 lo podríamos relacionar con la A, porque es ahí donde ya había vida, repito, ¿ok? Entonces lo pongo aquí, ahí está. Inciso B, surgen los primeros peces y extensos bosques de coral en los océanos. Entonces, los peces, a pesar de que los peces predominan en el devónico es la era de los peces, pero es el ordovícico en donde surgen. Entonces tendríamos que colocar 3B, ¿va? Después tenemos aquí, la vida se traslada a la tierra y surgen los bosques de helechos, ¿va? Tenemos también las concentraciones de oxígeno son cercanos a los niveles actuales y declinan los gimnospermas. Y se originan los angiospermas y se extinguen los dinosaurios. Entonces, en este caso, nos vamos con la C, que es donde la vida se traslada a la tierra y surgen los bosques de helechos, que en este caso, ahí es donde eso estaría justamente en el Devónico, ¿vale? En el Devónico es cuando el nivel del mar sube, ¿vale? Y comienza a extenderse la vida a tierra firme. Por último, el Cretácico, que bueno, el Cretácico es de la Mesozoica, que es la de los dinosaurios, entonces esa tendría que ir con la E, ¿vale? Que es donde se originan los gimnospermas y se extinguen los dinosaurios. Entonces dijimos, el Devónico va con la C, y también dijimos que el Cretácico iba con la E, ¿ok? Ahí lo tenemos. Por lo tanto, escojamos una
un inciso que relacione de manera adecuada. Esto tenemos S, SBA, SBA. Tendría que ser el inciso C de casa, chicos. ¿Va? Y listo, ya tendremos nuestra preguntita. Acuérdate muy bien que siempre preguntan de eras geológicas, ¿ok? Siempre, siempre, siempre. Es un tema que nunca falta y generalmente es la primera pregunta que nos llegan a colocar. Pregunta número 3. Relaciona el polisacárido con su definición correcta. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que hacer una relación de los polisacáridos con respecto a su función principalmente. Entonces vamos a revisarlo, por favor. Tenemos primero la celulosa, el almidón y el glucógeno. Eso es lo que tenemos del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos en este caso las funciones. Empezamos con la celulosa. Acuérdate que la celulosa es un polisacárido y es un polisacárido característico de las plantas. La celulosa se encuentra principalmente formando parte de la pared celular en las plantas. Acuérdate que las células vegetales tienen un organelo que las células animales no tienen y ese organelo se llama pared celular. La pared celular en las células vegetales está hecha a base de celulosa, ¿ok? Por lo tanto, la 1 tendría que ir con la B de bueno. Vamos con la 2, el almidón. El almidón, en este caso, es una reserva de energía. También es un polisacárido, tiene distintas funciones, pero la principal es la de ser una reserva energética en las plantas. Acuérdate que la vacuola, además de almacenar agua, también llega a almacenar almidón. Entonces, la 2 tendría que ir con la A. La 3 tenemos al glucógeno. El glucógeno tiene una función similar al almidón, pero en animales. Es decir, acuérdate bien, el almidón es la reserva de energía en los vegetales, en las células vegetales, mientras que el glucógeno es la reserva de energía en los animales. Por lo tanto, tendríamos nuestra relación como BAC. Así es como nos quedó. Y la respuesta tendría que ser el inciso C de casa. Siguiente pregunta tenemos esta, dice, relaciona los ácidos nucleicos con las bases nitrogenadas que les corresponden, ¿ok? También es una pregunta común y bastante sencilla. Acuérdate que los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Y no olvides, por favor, que todos los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos, ¿ok? En este caso, el ARN es un ácido nucleico llamado ácido ribonucleico que tiene azúcar ribosa, tiene de igual manera grupo fosfato, pero las bases nitrogenadas del ARN son, aquí te las pongo abajito, aquí lo pongo con el 1, tendrían que ser la adenina, en lugar de timina tienen uracilo, también tienen guanina y también tienen citosina. Esas serían las bases nitrogenadas del ARN. El ADN, ácido desoxirribonucleico, tiene como azúcar a la desoxirribosa, también tiene grupos fosfato y sus bases nitrogenadas son la adenina, la guanina, que bueno, si las pongo en orden me quedaría primero la guanina, la adenina, la timina y la citosina. Los únicos que son diferenciados son la timina y el uracilo. Acuérdate, el ADN tiene timina, pero no tiene uracilo, cuando el ARN no tiene timina, pero sí tiene uracilo. Por lo tanto, en este caso, tendremos que escoger una que los relacione de esta forma. 1, ABCE, 2, ABDE. En este caso, tendría que ser la respuesta correcta, el inciso E. Siguiente pregunta, chicos. Tenemos esta, dice, la estructura secundaria del polímero conocido como está dada por enlaces de hidrógeno que unen a los grupos COOH y NH2 en un patrón regular. Bueno, esto está bastante simple. Ya nos están dando aquí los grupos funcionales ácido carboxílico y grupo amino. Y vale, si tiene ácido y amino, pues entonces seguramente está formado por aminoácidos y hablamos de una proteína, ¿ok? En este caso, pues la respuesta correcta tendría que ser las proteínas. Acuérdate que las proteínas llegan a tener distintas estructuras, ¿ok? Entre ellas tenemos, por ejemplo, la estructura primaria. Por ejemplo, la estructura primaria, pues va a estar formado por una serie de aminoácidos unidos entre sí. Aquí tengo una serie de aminoácidos unidos entre sí y desdoblados de manera completa. Esa sería la estructura primaria. Después de la estructura primaria, tenemos también a la estructura secundaria, que es de la que me está hablando mi ejercicio.
La estructura secundaria de las proteínas, en este caso, acuérdate, podemos tener dos tipos, principalmente dos tipos. Hay varios tipos. Entre ellos, entre los principales podríamos tener la estructura alfa hélice, y también podemos tener a la beta plegada, alfa hélice y beta plegada. La alfa hélice, pues va a ser una estructura que va a tener forma de espiral. Así es la forma de la alfa hélice. ¿Vale? Y en esta estructura siempre se unen el grupo carboxilo de un aminoácido, siempre se une con el grupo amino de otro aminoácido por medio de enlaces puentes de hidrógeno. Es decir, si este es el aminoácido, cuéntale 3 aminoácidos más, y si le cuento 3 aminoácidos más, es ahí donde se va a dar la unión. Pues va a haber muchas uniones, muchos puentes de hidrógeno, que ya sabemos que los puentes de hidrógeno son atracciones electrostáticas, y esas se van a encargar de darle esta forma a las proteínas. La beta plegada, por ejemplo, en este caso la beta plegada, pues suele tener estructuras como la que te voy a dibujar aquí, suele tener estructuras así de este tipo. ¿Vale? Entonces la beta plegada forma estructuras así, pero vaya menos feas, así las llega a formar más o menos, y de igual manera entre una lámina y otra, pues llega a tener enlaces del tipo puentes de hidrógeno, ¿va? Después de la estructura secundaria, sigue la estructura terciaria. La estructura terciaria, pues vaya, suelen ser proteínas, en este caso, que mantienen todas las estructuras anteriores, ¿vale? Es decir, una proteína que vaya a tener una parte primaria, otra parte en alfa hélice, otra parte beta plegada, y así, etcétera, etcétera. Aquí podemos tener esta proteína, ¿vale? Y esta proteína, por ejemplo, pues mantiene ciertas estructuras. Te puedes dar cuenta que es como la combinación de las anteriores. De igual manera, aquí en las estructuras terciarias, pues llegan a existir algunos enlaces, algunas atracciones que se llaman puentes disulfuro. Los puentes disulfuro, pues vaya, se forman siempre y cuando la proteína tenga la cisteína, que es un aminoácido que contiene azufre, ¿va? Después de la estructura terciaria, pues vamos a tener a la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es un complejo proteico. Esta ya no es una proteína, sino ya son complejos formados por varias proteínas. Por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina, imagínate que todo lo que te he platicado es de hemoglobina. Entonces aquí tenemos la estructura de la hemoglobina. Tengo una proteína terciaria aquí, y aquí te pongo otra proteína terciaria, y ahí de igual manera aquí tengo otra proteína terciaria, y también tengo aquí otra proteína terciaria, ¿vale? Aquí están 4 proteínas terciarias. Aquí tengo un complejo. Esto es un complejo formado por 4 proteínas terciarias, ¿va? Y justamente cada una de estas proteínas terciarias, pues tiene aquí al grupo hemo. Este se llama el grupo hemo. Claro, es un ejemplo, ¿no? Es el ejemplo de la hemoglobina. Este es el grupo hemo. Y el grupo hemo contiene hierro que sirve para poder transportar el oxígeno, ¿vale? Entonces, esta es una estructura cuaternaria y es un complejo formado por varias proteínas, ¿ok? Y listo, ya tendríamos con esto nuestra respuesta, que sería el inciso E, y una breve explicación acerca de las distintas estructuras, que bueno, aquí nos están hablando de la secundaria, pero nos pueden hablar de la primaria, de la terciaria o de la cuaternaria, ¿ok? La siguiente pregunta es esta. Tenemos que relacionar las siguientes columnas, ¿ok? En este caso tenemos aquí una columna con los organelos y otra columna con funciones, ¿ok? Pues vamos a comenzar con la relación. Y una vez coloco aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Son cinco organelos distintos. Empezamos con el primero. El primero son los lisosomas. Acuérdate muy bien, los lisosomas siempre están relacionados con la digestión celular, siempre están relacionados con el proceso de alimentación de la célula y nutrición. En este caso, siempre que hablemos de los lisosomas van a contener enzimas digestivas que se van a encargar de degradar el alimento que ingresa a la célula. Por lo tanto, nos tendría que quedar como 1D. Vamos con la segunda. La segunda es la vacuola contráctil. La vacuola contráctil es un tipo de vacuola que está muy ligada al aparato de Golgi. Y la vacuola contráctil sirve principalmente, en este caso, para poder desechar, en este caso, sustancias de la célula. Es decir, remueve, en este caso, los productos de desecho. Entonces me quedaría 2B.
Vamos con la siguiente, los ribosomas. Los ribosomas son súper comunes y bueno, sabemos bien que los ribosomas van a ser aquellos que se van a encargar de sintetizar a las proteínas. Los ribosomas pues son producidos directamente por el nucleolo, madurados por el retículo endoplásmico y su función es fabricar proteínas. Acuérdate que los ribosomas están formados por ARN ribosomal y además pues una cadena de aminoácidos, ¿va? Por lo tanto quedaría 3A. 4. Tenemos ahora las mitocondrias. Las mitocondrias también son de las que todos nos sabemos. Las mitocondrias son organelos que tienen la función de llevar a cabo la reproducción celular. ¿Y qué es la reproducción celular? La producción de energía. Eso es la respiración celular, la producción de energía para la célula, claro. Por último, tenemos aquí a los dictiosomas. Los dictiosomas son esos sacos que forman el aparato de Golgi. Recordaremos que siempre, siempre en la escuela nos dicen que el aparato de Golgi es como si tuviéramos, o vaya, siempre nos dicen, son sacos aplanados, son saquitos aplanados, así nos platican siempre el aparato de Golgi. Bueno, en este caso, cada uno de estos saquitos se llama dictiosomas, ¿ok? Y los dictiosomas, vaya, son un poquito complejos, en vegetales y en animales llegan a tener distintas funciones, llegan a tener distintas formas, en conjunto son los que forman el aparato de Golgi, y los dictiosomas, pues una de sus tantas funciones es ser en este caso el sitio en células vegetales, sitio donde se va a fabricar o donde se va a sintetizar la celulosa. Acuérdate que la celulosa es un polisacárido, ¿vale? Formado por muchas glucosas. Entonces, justamente ahí, ¿vale? En los dictiosomas que forman parte del aparato de Golgi, es donde va a ocurrir la síntesis, donde va a terminar de ocurrir la maduración para la producción de la celulosa. Por lo tanto, nos quedaría 5E. Aparte, otra cosa, si no sabes para qué sirve el dictiosoma, pues vaya, puedes incluso hasta descartar opciones por la F. La F dice transforma la energía de la luz en energía química y pues vaya, si hablamos de transformar la energía luminosa en química, pues hablamos del cloroplasto en la fotosíntesis. Cloroplasto, entonces la F no puede ser. Por eso la respuesta pues corresponde al inciso E, ¿va? Por lo tanto, encontremos una opción que sería DB, DBACE. DBACE sería el inciso A, chicos. Siguiente pregunta dice, ¿cuál de los siguientes procesos es un ejemplo de anabolismo? Es una pregunta muy, muy simple. Acuérdate que el anabolismo, no olvides por favor que el anabolismo es un tipo de metabolismo que siempre va de simple a complejo, siempre va de simple a complejo. A partir de moléculas sencillas, a partir de moléculas sencillitas, ¿vale? En este caso se acomplejan y forman moléculas más grandes con entrada de energía, ¿vale? Por lo tanto es una reacción endergónica al opuesto al catabolismo, que el catabolismo va de complejo a simple y en lugar de absorber, pues liberaría energía por la ruptura de enlaces. Aquí en el anabolismo se forman los enlaces, por eso es que se requiere energía para poderlos formar. ¿Va que va? Y bueno, en este caso empecemos. La respiración. No, acuérdate que la respiración, pues es lo opuesto a la fotosíntesis. Ah, bueno, y la fotosíntesis aquí está. La fotosíntesis dice síntesis y siempre que diga síntesis hablamos de anabolismo. Siempre que diga síntesis hablamos de un anabolismo, porque vamos de simple a complejo. Siempre que nos pongan en el examen síntesis de proteínas o fotosíntesis, por ejemplo, pues hablamos de un anabolismo. La respiración, pues es lo opuesto a la fotosíntesis, por lo tanto, pues sería un proceso catabólico, sería catabolismo. La digestión, pues la digestión justamente consiste en la ruptura de enlaces químicos, en este caso de los alimentos, de los componentes de los alimentos que comemos, para poder absorber esos nutrientes. Entonces también sería catabolismo, ¿va? Glucólisis y lipólisis tienen la terminación lisis y sabes muy bien que la terminación lisis significa ruptura. Desde química revisamos conceptos así, lisis, ruptura, como fotólisis en la fotosíntesis, electrólisis, por ejemplo, del agua, ¿va? Entonces, siempre que hablamos de lisis, hablamos de una ruptura. Por lo tanto, en ambos casos hablamos de un catabolismo, ¿vale? Procesos
catabólicos, ¿va? Y listo, chicos, ya tendremos aquí con esto nuestro resultado que sería el inciso B de bueno. Pasemos a la siguiente. Tenemos ahora esta siguiente preguntita, chicos. Dice, indica la secuencia correcta de las fases de la mitosis con su respectiva imagen. Bueno, tenemos aquí este esquemita, ¿va? Nos dan este esquema ya, bueno, un esquema similar a claro en blanco y negro. Y bueno, tenemos que ver, en este caso, las fases de la mitosis. Todos sabemos que todos conocemos ya las fases de la mitosis y sabemos que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Esas son las fases de la mitosis, ¿ok? Entonces comenzamos. Primero ocurre la profase. La profase, en la profase, la membrana nuclear desaparece. Aquí podemos ver en el esquema cómo la membrana nuclear se parte. Los centriolos se dirigen hacia los polos y así simultáneamente, conforme los centriolos se dirigen a los polos, se va formando el uso acromático, que son todos esos microtúbulos formados por los centriolos. Y además eso no es todo, sino que los cromosomas que estaban en estado de cromatina, todos esos cromosomas que estaban desenrollados, ahora se enrollan, se condensan. Esa sería la profase. Entonces, la profase tendría que ir con el número 2, ¿va? Con eso, pues ya puedo ir descartando algún inciso que tenga profase con un número que no sea el 2, como la D. La D dice profase 1, entonces tache, ¿va? Acuérdate muy bien que en este examen de la UAM tienes que ser muy cuidadoso con la selección de tus respuestas, ¿vale? Porque la UAM te pone un revoltijo en los incisos. Vamos con la metafase. En la metafase se caracteriza porque los cromosomas se alinean en la placa metafásica o en el ecuador, y aquí podemos ver justamente cómo están alineados los cromosomas en el ecuador. Por lo tanto, la metafase tendría que ir con el número 4 e inmediatamente voy a descartar las que no tengan metafase en 4. Esta no, porque dice metafase 1, todas dicen metafase 4. Va, seguimos. Vamos ahora con la anafase. En la anafase de la mitosis, las cromátidas hermanas se separan y se dirigen hacia los polos, que en este caso sería con el número 1. Entonces voy a descartar incisos que no tengan anafase con el número 1, que en este caso sería la E. La E dice anafase 3, ¿vale? No es cierto, también dice anafase 1, miento. Este sería el 1 de la anafase, entonces las 3 dicen anafase 1. Por último, vamos con la telofase. En la telofase, pues comienza la división física de la célula, la célula se empieza a partir, se divide en dos, y es ahí donde ocurre la citocinesis. Entonces la telofase tendría que ir con el número 3, ¿ok? No olvides, por favor, que en la mitosis, pues la mitosis va a estar dividida por dos fases, la cariocinesis, que es la división del núcleo, y también la citocinesis, que es la división del citoplasma, ¿ok? Entonces vamos a escoger la respuesta correcta. Dijimos profase 2, metafase 4, anafase 1, telofase 3, telofase 3, aquí está. A ver, la A dice profase 2, telofase 3, anafase 1, metafase 4, y la otra dice anafase 1, profase 2, telofase 3 y metafase 4. Vaya, todas dicen lo mismo, pero aclaro, me están preguntando en orden correcto. Entonces sería la E. La respuesta correcta tendría que ser el inciso E. Las tres traen los números relacionados de la misma manera, solamente que la E pues es la que trae las fases en la secuencia correcta, que es lo que me pide: profase, metafase, anafase y telofase. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso E, ¿va? Y listo, chicos, ya tendremos ahí nuestra preguntita. Siguiente pregunta, tenemos esta, dice, una pareja con pigmentación normal de la piel A mayúscula tiene un hijo albino A minúscula, por lo que se deduce que el genotipo de los padres es... Y bueno, esta es una pregunta de leyes de Mendel. Aquí me están diciendo, en esta preguntita me están diciendo que la pigmentación normal de la piel es dominante. Aquí está, la pigmentación de la piel es dominante. Aquí lo pongo, ¿ok? Y nos están diciendo que el hecho de que una persona sea albina, pues corresponde a un gen recesivo, por eso la mayúscula o la minúscula. Entonces, nosotros sabemos que en las leyes de Mendel,
Pues vaya, tenemos tres, pero vaya, generalmente siempre revisamos dos. Con eso es suficiente para este tipo de exámenes. Sabemos que en la primera ley de Mendel, cruzamos organismos homocigóticos para, en este caso, formar o para producir el 100% de híbridos. Ahí lo tenemos, ¿va? Aquí el asunto es, si yo tuviera un papá homocigoto dominante y una mamá homocigota recesivo o al revés, pues vaya, aquí quiere decir que el papá tiene una pigmentación normal y la mamá es albina. Y el 100% no sería albino, el 100% sería con pigmentación normal. Es decir, esto no cumple con la primera ley, porque el 100% tiene pigmentación normal porque tiene la A mayúscula que domina. Pero si pasamos a la segunda ley de Mendel, en la segunda ley de Mendel es cuando cruzamos dos heterocigotos o híbridos. Y aquí es donde se forma un 75%, ¿no es cierto? Sí, pues, bueno, vamos a ponerlo con fenotipo. Tendría un 25% de homocigotos dominantes, tendría un 25% de homocigotos recesivos y un 50% de heterocigotos. Entonces aquí, si te das cuenta, aquí el 25% tendría pigmentación normal, el 50% tendría pigmentación normal, pero podría heredar ese gen de albino. Y en este caso el 25%, aquí lo tengo, este 25%, pues es seguro que sea albino porque tiene los dos genes recesivos y es aquí es donde se va a manifestar justamente esa característica fenotípica. Por lo tanto, pues este texto cumple con la segunda ley de Mendel y entonces el genotipo de los padres tendría que ser A mayúscula, A minúscula, en este caso dos veces, ¿vale? Ya que hablamos de la segunda ley de Mendel. Siguiente pregunta dice, ¿son los órganos de reproducción sexual en las angiospermas? En ellos se realiza la fecundación y se forman las semillas, ¿va? Nos tenemos aquí esto. Chicos, por favor, siempre te preguntan algo relacionado a angiospermas, gimnospermas, helechos, musgos, etcétera. Siempre, ¿ok? Entonces, voy a dar un repaso chiquitito de esto, ¿ok? Entonces, acuérdate muy bien, ¿vale? Que podemos clasificarlos en dos tipos. Podríamos tener aquí a los briófitos, que corresponden justamente a los musgos. Apréndete muy bien todas estas palabritas, por favor. Los musgos. Y también tendríamos a los cormófitos, que en este caso, a su vez, los cormófitos los voy a dividir en dos. Los teridófitos, ¿vale? Y los espermatófitos, ay, no anoto bien, espermatofitos, ¿ok? Los teridófitos corresponden a los helechos, ¿ok? Son plantas vasculares ya, mientras que los espermatofitos, en este caso, son aquellos que tienen flor. Aquí te lo pongo entre paréntesis, son aquellos que tienen flor. En ellos tendremos a los gimnospermas, y también tendremos a los angiospermas. ¿Va? Entonces aquí tenemos primero este puntito importante para que te des una idea de en dónde estamos trabajando. ¿Va? Ahora, ya que tenemos esto, pues vamos a hacer una comparación rápida de los musgos helechos. Aquí te lo pongo. Vamos a colocar aquí a los musgos, que son los briófitos, a los helechos, que son los teridófitos, ¿vale? Tendremos también aquí a las gimnospermas, y aquí te pongo a las angiospermas, ¿va? De este lado vamos a colocar pues algunas características. A ver, empezamos con la primera característica, que son la raíz, el tallo y las hojas. ¿Ok? Entonces, acuérdate muy bien, por favor. En este caso, los musgos no tienen raíz, no tienen tallo y tampoco tienen hojas, pero los pteridófitos, las gimnospermas y las angiospermas sí. Por eso están en esta clasificación de los cormófitos. ¿Va? Pasemos a la segunda característica, las flores. Las flores. ¿Ok? En este caso, chicos, las briófitas no tienen flores ni las pteridófitas, pero en este caso, tanto las gimnospermas como las angiospermas sí tienen flores, por eso están en los espermatofitos, ¿va? Pasemos a la segunda característica, las flores. Las flores, ¿ok? En este caso, las briófitas no tienen flores ni las pteridófitas, pero en este caso, tanto las gimnospermas como las angiospermas sí tienen flores, por eso están en los espermatofitos, ¿va? Pasemos a la segunda característica, las
¿ok? Después tenemos aquí otra característica que es la semilla. La flor justamente es el órgano sexual donde va a ocurrir la fecundación y cuando ocurra la fecundación se va a formar la semilla, ¿va? Aquí las semillas, pues vaya, los briófitos no tienen semilla ni los pteridófitos, ¿va? Pero las gimnospermas y las angiospermas sí van a tener en este caso semillas, ¿ok? Porque ambos tienen flores, ¿ok? Por último tendríamos a los frutos, que son pues el resultado de la fecundación. En este caso, las briófitas, ni las pteridófitas, ni las gimnospermas van a tener en este caso frutos. En el caso de las gimnospermas, la semilla está expuesta, mientras que en el caso de las angiospermas, pues justamente la semilla está recubierta por el fruto. ¿Ok? Entonces tendremos aquí este cuadrito, aquí te pongo este cuadrito, breve como repaso, aclaro, acuérdate que estamos en un repaso, ¿va? Y bueno, aquí importante estas características porque siempre en el examen pues nos llegan a preguntar alguna de ellas, ¿va? Ahora, con base en esto, ¿vale? Regresemos a nuestra pregunta. Si regresamos a nuestra preguntita, pues nos está diciendo, nos está pidiendo el órgano sexual, un órgano de reproducción sexual en las angiospermas en donde se lleva a cabo la fecundación y la formación de semillas. Con eso tendríamos que la respuesta tendrían que ser las flores. Acuérdate que las raíces se encargan principalmente de absorber agua a partir del suelo, transportar y absorber agua. Los frutos, pues son los que recubren a la semilla, ¿va? Los tallos, pues de igual manera son conductos que van a transportar, en este caso, nutrientes, y las hojas, pues tienen gran cantidad, en este caso, de cloroplastos para poder llevar a cabo la fotosíntesis, ¿ok? Las flores son los órganos reproductivos de la planta, que es donde se va a llevar a cabo la fecundación y la formación de semillas, ¿va? Las flores, pues están tanto en las angiospermas como en las gimnospermas. La diferencia es que en las angiospermas la semilla estará cubierta del fruto, mientras que en las gimnospermas, pues la semilla estará expuesta, ¿va? Y listo, chicos, ya tendremos esta preguntita. Son plantas vasculares con hojas anchas, semillas, flores y frutos, constituyen al grupo más diverso y complejo de todas las plantas, están plenamente adaptadas para vivir en el suelo y su reproducción es independiente del agua, ¿ok? Entonces tenemos aquí esta preguntita, chicos. ¿Sale? Esta preguntita, pues de igual manera va ligado a lo que acabamos de revisar. En este caso nos hablan de plantas vasculares. Es decir, si hablamos de plantas vasculares, pues podemos hablar de los helechos, ¿vale? Podemos hablar de las angiospermas o de las gimnospermas. Como aquí lo indica, tienen flores y frutos. Entonces descarto totalmente a los helechos. Pueden ser angiospermas o gimnospermas, pero dice frutos, y como dice frutos, pues solamente las angiospermas tienen frutos. Por lo tanto, la respuesta sería la E. Siguiente, se produce por la maduración de un óvulo de una gimnosperma o de una angiosperma y contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta. ¿Ok? En este caso, chicos, tendremos esta preguntita. Si nos está diciendo que se produce por la maduración de un óvulo, ahí déjenlo, lo coloco bien, aquí lo tenemos, se produce por la maduración de un óvulo de una gimnosperma. Si hablamos de una gimnosperma, pues inmediatamente descarto el fruto, porque las gimnospermas no generan frutos. Y de los óvulos no salen raíces, ni salen tallos, ¿vale? Ni la flor, porque la flor es la que tiene al óvulo. Ok, entonces ya con esto descarto opciones, ¿va? Entonces, en este caso, hablé de una gimnosperma o de una angiosperma, contiene un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta. En este caso, es el producto, esto sería el producto de la fecundación, y el producto de la fecundación, pues siempre nos va a dar como tal una semilla. ¿Ok, chicos? Pasemos a la siguiente pregunta, chicos. Siguiente preguntita es esta. Dicen, la glándula encargada de la producción de andrógenos se denomina. Y bueno, tenemos aquí esta preguntita. Entonces, tenemos aquí los testículos, la hipófisis, el ovario, la placenta y el páncreas. Pues acuérdate que para tu examen debes estudiar las principales glándulas y las principales hormonas que se producen en cada glándula, ¿va? Aquí de entrada, pues nos hablan de los andrógenos.
¿vale? O andrógenos también. Y si nos hablan de los andróginos o andrógenos, pues son en este caso hormonas casi exclusivas de los hombres. Entonces, en este caso, la respuesta tendría que ser testículos, ¿ok? Acuérdate que los testículos producen principalmente la testosterona, que la testosterona junto con otros forman parte de los andróginos, ¿va? La hipófisis, la hipófisis también se conoce como pituitaria y esta produce muchas hormonas. Esta puede producir, por ejemplo, la vasopresina, puede producir también a la oxitocina, a la prolactina o a la tirotropina, ¿ok? Que son como de las más comunes. ¿Qué otro nombre dijo que tiene la hipófisis? Pituitaria, aquí se los anoto también. Gracias. Pituitaria, aquí está, ¿sale? El ovario o los ovarios, pues producen en este caso los estrógenos y también producen la progesterona. La placenta también produce una hormona que es la gonadotropina coriónica humana, ¿va? Y por último tenemos al páncreas, que el páncreas produce insulina y también produce glucagón. Entonces, son algunos ejemplos, aclaro, algunos ejemplos en las que se producen, ¿ok? Entonces, considerando esto, si hablamos de andróginos, pues nos referimos principalmente a hormonas sexuales masculinas, ¿va? Entonces se descarta la pituitaria, se descarta la placenta, se descarta el páncreas. También en los ovarios se llegan a producir algunos andróginos, pero la mayor cantidad de andróginos, pues sería en este caso los testículos, ¿ok? Ahí es donde se daría la mayor cantidad, la mayor producción. Dice, el pelo, la piel, las uñas y las glándulas sudoríparas son derivadas del tejido, y bueno, aquí hablamos de tejidos. Si hablamos de la piel, esta pregunta está bastante simple, porque si hablamos de la piel, pues entonces hablamos del tejido epitelial, ¿ok? De entrada. Acuérdate bien que el tejido epitelial, pues se va a dividir en dos, ¿vale? Este tejido va a dividirse o va a formar, en este caso, membranas epiteliales, así como la piel, o también se va a dividir en el glandular, ¿vale? Se va a encargar justamente de formar glándulas, ¿ok? El tejido linfático, pues este se va a encontrar justamente en los ganglios linfáticos, también puede estar en el vaso o incluso en la médula ósea. Hay más lugares en donde se encuentra, ¿ok? Estoy poniendo los más comunes. El tejido conectivo, pues se divide en otros tipos. Se divide en tejido conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, óseo o sanguíneo. ¿Ok? Entonces puede está en muchos lugares. El nervioso podremos tener aquí como ejemplos a las neuronas, va a estar formado por las neuronas, ¿va? Y por la neuroglía, ¿ok? Mientras que el muscular, pues va a estar formado por fibras musculares, ¿vale? Que en este caso, pues en los mismos músculos, en los órganos, ¿vale? En el corazón, por ejemplo, pues también hay tejido muscular, ¿va? Y bueno, aquí solamente hay algunos ejemplos. En este caso, pues la pregunta nos habla acerca de la piel, y si hablamos de la piel, pues hablamos del tejido epitelial, ¿ok? Vamos con la siguiente preguntita. Dice, es un método que consiste en el bloqueo quirúrgico de los conductos deferentes a ambos lados, impidiendo la salida de las células sexuales. Empezamos con la primera, que es la cesárea. La cesárea. Pues acuérdate que la cesárea es una intervención quirúrgica que sirve para extraer uno o más bebés, ¿ok? Después tenemos las ligaduras de las trompas de falopio, que bueno, esto se da en las mujeres y es una cirugía que se da para cerrar las trompas de falopio, ¿vale? Y así impedir el paso de los espermatozoides o impedir la conexión entre los ovarios y el útero, ¿va?
Después tenemos a la vasectomía. La vasectomía es una cirugía en donde se cortan los conductos deferentes que transportan el esperma. Aquí la clave está en la palabra que nos indica conductos deferentes, que es por ahí por donde viajan los espermatozoides. Y justamente en la vasectomía, pues es donde se cortan esos conductos. Es un método definitivo, tanto la ligadura de trompas como la vasectomía. También tenemos al dispositivo intrauterino, que es el DIU, que bueno, hay varios tipos de DIU. Este se pone en el útero para evitar embarazos. Y por último, el implante subdérmico, que es una laminita muy delgada que contiene hormonas, es decir, es un método anticonceptivo hormonal, ¿va? Y bueno, de igual manera, pues no va ligado a lo que nos piden, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, pues descartamos todos estos incisos y de entrada, desde que dice bloqueo quirúrgico, pues puede ser ligaduras o vasectomía, pero trae conductos diferentes y pues esos son característicos de la anatomía masculina, ¿ok? Entonces, importante ese punto, chicos. Siguiente pregunta tenemos esta. Dice, relaciona a cada estructura del sistema reproductor masculino con su respectiva estructura, ¿va? O con, más bien sería con su respectiva definición, ¿ok? Entonces tenemos aquí los tubos seminíferos, los testículos y la próstata, ¿ok? Empezamos, por favor, en este caso con con los túbulos seminíferos, ¿ok? Los túbulos seminíferos pues van a ser justamente pequeños tubos, pequeños tubulitos, ¿vale? Que se encuentran dentro de los testículos, ¿vale? Se encuentran dentro de los testículos, son tubos pequeñitos dentro de los testículos que van a producir a los espermatozoides y a la testosterona. Entonces, en este caso tendríamos que relacionar la 1 con la E. Entonces, la 1 va ligada con la E, ¿vale? Porque en sus paredes se forman los espermatozoides y, aclaro, también se forman, en este caso, la testosterona también se produce, ¿ok? 2, tenemos a los testículos. Los testículos, pues en este caso tendría que ir relacionado con la primera porque son los órganos glandulares, ¿va? Que tienen forma ovalada y están dentro del escroto, entonces por eso es que tendría que ir con la 2A. Y por último tenemos a la próstata, que en este caso la próstata también es un órgano glandular, tiene forma de castaña, bueno, aquí dice forma de nuez, está frente al recto y debajo de la vejiga urinaria. Por lo tanto, esa tendría que ir con el inciso B de bueno. Nos quedaría 3B de bueno. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, relacionamos columnas, tendríamos E a B y tendríamos que escoger la respuesta que sería el inciso B de bueno. Siguiente pregunta, dice, relaciona las siguientes columnas, ¿ok? Tenemos aquí dos columnas, una de ellas trae abióticos y bióticos y la otra columna pues trae aquí distintos factores, ¿ok? Entonces vamos a hacer la relación. En este caso tengo aquí bióticos y 2 sería abióticos, ¿va? Entonces empezamos. Primero tenemos hongos, bacterias y actinomicetos. En este caso, pues tanto los hongos como bacterias y actinomicetos son organismos bióticos, son factores bióticos porque tienen o poseen vida. Entonces tendría que ir en los bióticos aquí, en el 2. Después tenemos el suelo y los nutrientes. El suelo no tiene vida, ¿va? Entonces es fácil. Si tiene vida, es biótico. No tiene vida, abiótico. Entonces el suelo no tiene vida. Por lo tanto, sería 1B. El agua tampoco tiene vida. Entonces también sería con abiótico. Los organismos heterótrofos, pues al ser organismos, sí tienen vida. Entonces tendría que ir con el inciso D de dedo. La luz no tiene vida, entonces tendría que ser abiótico. La fauna, pues se refiere a todos los animales, entonces sí tiene vida, tendría que ser la F. Y el oxígeno, pues el oxígeno es una molécula, no tiene vida, tendría que ser la G en los abióticos, ¿ok? Por lo tanto, nuevamente relacionamos en este caso 1, B, C, E, G, que sería la E, inciso E, chicos, 2 ADF. Esta sería la respuesta. Tenemos aquí esta preguntita, listo. Dice, ordena de menor a mayor complejidad la estructura y función molecular de los 3 dominios de US, ¿ok? Entonces, en este caso, US clasifica a los seres vivos en 3 dominios distintos, ¿vale? El dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas y el dominio eucaria, ¿ok? Entonces, en este caso, chicos, en este caso, el más simple de todos sería el bacteria, el dominio bacteria. Sería el más simple de todos. Bacteria. De estos 3, aclaro, ¿vale? Después de la bacteria, pues tendríamos a los arquea,
arquea. Y por último tendremos al dominio eucaria, en ese orden, chicos. En este orden quedarían acomodados, ¿vale? De menor a mayor complejidad, ¿va? Las bacterias, pues se clasifican, en este caso no tienen como tal una membrana, una envoltura nuclear, al igual que las arqueas, ¿vale? Y su pared celular, pues está hecha a base de peptidoglicano. En el caso de las arqueas y las eucarias, pues llegan a tener metabolismos similares, ¿vale? Por eso es que las arqueas son más complejas. Además de que las bacterias, pero las arqueas llegan a tener otro tipo de morfologías, ¿va? Entonces, sí suelen ser más complejas, es más complejo estudiar a las arqueas que a las bacterias. Por, por lo tanto, este tendría que ser el orden correcto. Bacteria, arquea y eucaria. Número 1 son los 3 dominios de Gus y número 2, así están acomodados desde el menos complejo hasta el más complejo, ¿va? Por lo tanto, la respuesta tendría que ser el inciso A. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, la clasificación de los seres vivos en reinos según Margulis es... Aquí tenemos los 5 reinos de Margulis. Entonces, acuérdate, si los llegan a preguntar y los debes de conocer, ¿va? Empezamos descartando incisos. Inciso A. El inciso A lo descartamos porque tiene arquea y las arqueas no es un reino, es un dominio, lo acabamos de mencionar. La B la descartamos porque dice bacteria y las bacterias también son un dominio, no un reino. La C otra vez tiene arquea, la D otra vez tiene bacteria y pues vaya, la respuesta correcta tendría que ser el inciso E porque tiene el monera, protista, fungi, animalia y plantae, ¿va? Entonces aquí vamos a tener estos 5 reinos, 5 reinos. Acuérdate, debes de conocer los 5 reinos y también debes de conocer las características de estos reinos, ¿ok? Vamos a revisarlas rapidísimo. Empezamos con el monera, reino monera. El reino monera es bien importante porque es el reino en donde se encuentran los procariontes, o todos estos organismos de célula procariota. ¿Va que va? El ADN que tienen los moneras es un ADN circular. ADN circular, al acuérdate solamente un cromosoma. De igual manera, todos estos organismos son unicelulares, no hay moneras pluricelulares, son de nutrición autótrofa o heterótrofa. Hay autótrofos y también hay heterótrofos, ¿ok? Y bueno, también tiene un tipo de reproducción asexual, ¿va? Aquí tendremos estos. Y bueno, entre ellos, pues tenemos ejemplos comunes como, en este caso, todas las bacterias. Todas las bacterias, chicos, entran en el reino monera, ¿ok? Acuérdate muy bien de ese punto, por favor, ¿va? Pasemos al siguiente. El siguiente reino corresponde al reino protista. Entonces aquí te lo anoto. Reino protista. El reino protista se caracteriza porque contiene organismos eucariontes. Eucariontes, ¿vale? Su ADN es lineal. Aquí te lo anoto. Tiene ADN lineal. De igual manera, en este caso, vamos a tener organismos ya sean unicelulares o pluricelulares. Unicelular o pluricelular. Pluricelular. ¿Ok? También aquí van a tener una nutrición autótrofa. Estos suelen ser organismos autótrofos y también suelen ser organismos heterótrofos. ¿Va? Y la reproducción que mantienen, pues puede ser una reproducción del tipo sexual, o bien también podrían tener una reproducción asexual, sexual o asexual. ¿Vale? Entonces aquí tenemos estas que son las características mínimas que debes de conocer acerca de estos organismos, ¿vale? Del reino protista, ¿va? Pasemos a la siguiente. El siguiente reino sería el reino fungi. Entonces te lo noto aquí. El siguiente sería el reino fungi. El reino fungi, en el protista se me olvidó mencionarles algunos ejemplos. En el protista, pues tendremos ejemplos, pues vaya, las algas. Tendremos también aquí algunos protozoarios como euglena o también estarían pues las amibas, ¿vale? Serían ejemplos del reino protista. Después tenemos en fungi, en este caso el reino fungi. El reino fungi se caracteriza por tener organismos con células eucariotas o eucariontes. También van a tener un ADN lineal, ADN lineal. Aquí nuevamente pueden ser de organización unicelular
o también organización pluricelular. ¿Ok? Los hongos, pues son, vaya, de nutrición heterótrofa por absorción, heterótrofa por absorción. Acuérdate que aquí pueden ser unicelulares como las levaduras o pluricelulares, literalmente ya como un hongo, ¿ok? También podemos tener aquí la reproducción sexual, se pueden reproducir por la vía sexual o por la vía asexual, ¿va? Y bueno, nuevamente, pues estas serían las características comunes o generales de este reino, del reino fungi, ¿ok? Tenemos también el reino animal o reino animalia, ¿vale? En el reino animalia, pues van a estar formados por células eucariontes, ¿vale? De igual manera tendremos ADN lineal. El nivel, en este caso de organización, sería pluricelular. Estos son pluricelulares, todos los animales son pluricelulares, ¿va? Somos de nutrición heterótrofa, heterótrofos somos, heterótrofos llevas entre lado, ¿vale? Y en este caso, pues somos de reproducción sexual, ¿ok? Estas serían las características de reino animal o animalia. Por último, tendremos al reino plantae. En el reino plantae, pues tendríamos también una organización eucarionte. También poseen ADN lineal. También son, en este caso, pluricelulares. Las plantas son de nutrición autótrofa, ¿va? Y la reproducción, pues puede ser también por la vía sexual o por la vía asexual. Ok, bueno, aquí tenemos algunas características, chicos, que deben de conocer acerca de estos reinos. Vamos con esta ya sería la última, chicos. A la pregunta número 20. En ecología, a las condiciones físicas y químicas del ambiente en el que viven los organismos se les designa de forma regular con el nombre de, aquí hablamos de las condiciones físicas, mientras que los demás organismos que rodean y con los cuales interactúen constituyen los llamados, y bueno, en este caso, acuérdate, si hablamos de un organismo, ¿vale? Hablamos de los factores bióticos. Los factores bióticos serán aquellos que tengan vida. Y las condiciones físicas y químicas del ambiente en donde vivimos, pues serían en este caso los factores abióticos, ¿va? Entonces, acuérdate muy bien que bióticos son todos aquellos que tenemos vida y abiótico, pues es todo aquello que nos rodea y que no tiene vida, chicos. ¿Sale? Acuérdate que en los abióticos, el hecho de que no tengan vida, pues no quiere decir que no sean importantes, ya que nosotros, bióticos, dependemos de los abióticos, así como dependemos del agua, dependemos del suelo, dependemos del aire, ¿va? Entonces, en este caso, pues son bastante importantes tanto los abióticos para que los bióticos podamos subsistir. ¿Sale? Si te gustó el video, visita nuestras listas de reproducción en donde tenemos más contenido para que sigas aprendiendo con nosotros. Cualquier duda que tengas, escríbenos a Facebook y con gusto te ayudaremos. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.